Tipologías textuales, hecho por Vanessa Lee, Miranda Magallanes y Daniel López. Antes que nada, debemos de saber qué es una tipología textual. La tipología textual es un modo de clasificar textos con características comunes o compartidas. Los textos pueden clasificarse en función de diferentes variables y métodos. A continuación, les mostraremos características generales de algunas tipologías. Comenzaremos con el texto narrativo. La intención comunicativa es relatar hechos que suceden, ya sean reales o imaginarios. Algunos ejemplos son las novelas, los cuentos, noticias periodísticas, etc. Las características del lenguaje es que el verbo sea predominante sobre cualquier otra clase de palabras, porque se basa en el relato de hechos y acciones. Después presentaremos el texto descriptivo. Su intención comunicativa es señalar las características de personas, animales, objetos, lugares, sentimientos o emociones. Sus características del lenguaje es que se utilizan mayormente los tiempos verbales en presente y en pretérito imperfecto del indicativo. Después veremos el texto argumentativo. Su intención comunicativa es presentar razones a favor o en contra de determinada posición con el fin de convencer al interlocutor. El lenguaje es la ordenación de las ideas en párrafos y la aplicación de conectores para relacionarlos entre sí. Se insiste en entregar las ideas de manera precisa y objetiva. La intención comunicativa del texto expositivo es mostrar y explicar de forma objetiva un hecho o realidad apoyado de datos e información. Las características del lenguaje utilizado es que se utilizan por lo general la conjugación en tercera persona del modo indicativo y las formas impersonales. Después veremos cuáles son las tipologías textuales más famosas. Primero tenemos a la literaria, se divide en tres géneros: el lírico, que expresa los sentimientos del autor y va escrito generalmente en verso; el narrativo, que narra acontecimientos que aparecen personajes; y el dramático, que es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. Otra tipología muy famosa es la científica. En ella se expresa la anticipación de hechos y ayudar a comprender un tema. El uso del lenguaje es referencial y metalingüístico y se pueden encontrar en ciertos tipos de publicaciones como ensayos científicos, textos de historia, biografías, reportes científicos. La tipología informativa también es una de las más famosas. En ella se relatan hechos o acontecimientos reales y se indican procedimientos o dan instrucciones. Su lenguaje es referencial y apelativo y se pueden encontrar como en periódicos, en diarios, guías turísticas, en instructivos, etc. Finalmente presentaremos a la divulgación. En ella se informa sobre un hecho científico. Su lenguaje es referencial y se puede encontrar en publicaciones como revistas, periódicos, folletos de divulgación científica, manuales, artículos de divulgación científica, así como en monografías. Mi reflexión es que las tipologías textuales son indispensables para nosotros, ya que nos sirven en la vida diaria, tanto en la escuela como a lo largo del día, ya que en el transcurso argumentamos, dialogamos, expresamos, etc. y utilizamos los diferentes métodos para argumentar o clasificar lo que... Las tipologías textuales nos sirven para saber qué tipo de texto leemos o escribimos, y aunque no nos demos cuenta las utilizamos para describir cuando hablamos de algo o alguien, o para narrar una historia y argumentar en algunos casos, así que es importante conocerlas y sus características. Ya utilizamos las tipologías textuales, consciente o inconscientemente. Son una herramienta fundamental que te ayudan en el lenguaje y la comunicación. Es de suma importancia conocerlas y saber utilizarlas adecuadamente, ya que es parte de la manera en que nos comunicamos y entendemos los textos. Created using Powtoon.